el proyecto está establecido sobre plantaciones de pino en Bariloche, en la zona de Neuquén, pero la plaga es la misma, es decir, el Nautilio, perdón. Entonces nos pareció interesante. El objetivo entonces es presentarles, en un momento voy a hablar, la metodología y específicamente hablar un poquito de cómo podemos caracterizar las diferentes categorías de daño en base a firmas espectrales, cómo podemos entrenar algunos modelos para hacer clasificación de daño dentro de la zona y fuera de la zona, y por último ver si podemos establecer alguna relación en cuanto a la base temporal, ¿sí? Este estudio se centró en la distribución no solo espacial dentro del área, sino temporal a medida que van pasando los años de las categorías de daño. ¿Qué áreas cubre? Tenemos primero un análisis espacial, donde lo que buscamos es detectar ciertos patrones de distribución, ya sea en clúster, camino, cualquier algoritmo que nos permita identificar cómo la incidencia de la enfermedad o de la plaga va creciendo, se va desarrollando, para después poder modelarlo mediante alguna regresión espacial, alguna técnica de modelación que nos permita llegar a conclusiones sobre lo que estamos observando. Después pasar a un análisis temporal, ver cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, ver si hay alguna tendencia, si hay alguna correlación, algo que nos explique cómo van evolucionando esas categorías hacia otras categorías o si quedan estancadas. Todo esto genera un montón de información que lo vamos a procesar con algoritmos de machine learning o mensaje automático, como ustedes quieran, que es lo que está de moda ahora, soporte machine, random forest, redes neuronales, cualquiera que nos permita entender esos patrones espaciotemporales para poder llegar a conclusiones. Generar mapas, shape, TIFF, algo que nos permite la geovisualización, o sea que cuando el usuario vaya a ver los resultados no tenga que enfrentarse con esa cantidad de datos, sino que ya estén procesados en algo que sea fácil de visualizar y de manejar. Y por último, ver si podemos predecir o pronosticar qué es lo que va a pasar. Si yo tengo una categoría, que ahora vamos a ver cuál puede ser, hoy y las condiciones no cambian, ¿cuál es la evolución más probable en el espacio, ¿sí? y en el tiempo de esa categoría? Si hay alguna duda o algo, me preguntan para que sea más dinámico y avanzamos. Lo que puse acá son los software que más o menos se manejan para este tipo de análisis, los que todos manejamos, ArcGIS, QGIS, Google Engine, y sobre todo hacer hincapié en R. Casi todo lo que ustedes van a ver está desarrollado, aplicado en R y se puede reproducir en R, con la ventaja que todos ya sabemos. Sí, yo siempre parezco que estoy vendiendo R, pero no es así. R tiene la facilidad de que ustedes pueden manejar datos geoespaciales juntos, visualizarlos, procesarlos y hacer análisis estadístico también. Entonces a veces uno se tranca porque no tiene los software específicos, pero bueno, buscando la vuelta puede llegar a hacerlo. ¿Qué es el monitoreo aéreo? El monitoreo aéreo es usar un sensor que va montado en una plataforma y que me permite obtener información a distancia del proceso o de la variable que yo estoy evaluando. El monitoreo puede ser en drones, ¿sí? En helicópteros, en avionetas o en satélite. Este proyecto partió de un monitoreo aéreo que se hizo en la región de Neuquén con helicóptero, ¿sí? José Villacide, que es la otra parte importante de este proyecto, de INTA Bariloche, hizo clasificación en helicóptero de 76.000 hectáreas de la zona de Neuquén. Iban con el helicóptero, iban evaluando desde arriba, agregando una categoría según la cantidad de árboles muertos por sílex que había en esa zona. ¿Qué nos permite el monitoreo aéreo? Nos permite una detección temprana, visualizar cuándo está iniciando, en este caso la plaga, para poder tomar medidas en el momento y no dilatarlas en el tiempo. Nos permite cubrir una amplia cobertura, porque si en uno o dos vuelos ya hacemos 76.000 hectáreas, obviamente que estamos cubriendo una gran área, a diferencia si lo hacemos con un dron o incluso si lo hacemos a pie.
Mayor precisión, porque como vamos a ver ahora, si en vez de usar un helicóptero usamos una imagen satelital o un dron, vamos a estar trabajando con un tamaño y con una resolución chica, de 9 metros cuadrados o inclusive más chica. Entonces la precisión que yo tengo es muy importante cuando la comparo con los demás métodos, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar a mí una información más detallada. Yo puedo llegar a tener información sobre lo que está pasando en la copa de un árbol individual, utilizando un dron. Obviamente que hay un cambio de escala, ¿no? Porque si yo estoy trabajando con el helicóptero o con un satélite, cuando paso un dron, hay un cambio de escala importante. Y lo que intentamos hacer es evaluar eso, es ver cuánta información yo gano cuando voy bajando de escala. ¿Qué sensores se pueden usar en el monitoreo aéreo? Bueno, en el caso del helicóptero permite el ojo, que no es parte del monitoreo aéreo, pero bueno, es importante porque el principal puntapié de este proyecto, que a su vez es la principal desventaja, es que el monitoreo inicial se hizo a ojo, lo hizo un experto, pero puede tener sus parates. Pueden ser sensores RGB, multiespectrales, hiperespectrales, sensores de LiDAR o sensores de radar. Son todos sensores que van montados en una plataforma aérea, o imágenes satelitales que pueden surgir de la combinación de estas cámaras de dron. Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de sensoramiento remoto y de monitoreo aéreo, sin entrar en detalle de las diferencias de cada uno de los sensores o de las imágenes, sino simplemente hacer una aclaración. Nosotros trabajamos con imágenes Planet, que son estas que está acá, que son multiespectrales, tienen información para los canales RGB, NIR y RDH, infrarrojo cercano y borde rojo, o sea que trabajamos con un sensor multiespectral además del helicóptero. ¿Qué se obtiene? ¿Qué productos nos da el monitoreo aéreo? Lo principal y lo que todos sabemos, los índices de vegetación o los índices espectrales, NDVI, GNVI, SAVI, cualquiera de esos, que tenemos que tener presente que los índices espectrales son relaciones matemáticas entre las bandas de los sensores. Dependiendo del sensor que yo tenga, son los índices que puedo obtener, y esos índices van a variar según el sensor que estoy usando. No es lo mismo un GNDVI de un Sentinel que de un Planet o que de un drone, porque lo que cambia es la escala. Entonces, el ancho de banda va a ser diferente según la escala, la resolución con la que yo estoy trabajando, y los valores van a ser muy diferentes. Por eso a veces cuesta hacer eso, ¿no?, de querer comparar el mismo índice en diferentes sensores. No se puede porque los valores son diferentes. Siempre hay que tener la certeza y la seguridad que estamos trabajando con las mismas escalas en los mismos sensores. Nos puede dar información sobre la densidad de la copa, o sea, cómo la estructura que tiene el dosel, cómo está el índice de la foliar, si la refractancia que yo estoy viendo es de un árbol que está sano, que está pasando un proceso de clorosis o si está seco. ¿Sí? Me permite hacer detección temprana de plagas y enfermedades, me permiten evaluar daños por incendio, me es muy fácil cuantificar pérdidas de áreas por incendio o cobertura desde imágenes satelitales o de drones. Y por último, monitoreo de deforestación. ¿Qué muestro con esto? Que por más que nosotros hicimos información para evaluar SILEX, podemos usar esa información que ya está generada para todo esto. ¿Sí? Dale. Cuando decís escala, sí. ¿te referís a la resolución del trasto que vas a usar? Bien, no. ¿De la escala? Bien. Me refiero a la escala, a la resolución de la imagen, al tamaño en píxel. Al tamaño en píxel. Vos tenés un Sentinel que tiene 200 metros cuadrados de píxel o una plana que tiene 9 metros cuadrados de píxel. ¿Y utilizás diferente tamaño de ventana? Eso depende del sensor que estás usando. Sí, pero utilizando diferentes sensores también puedes usar diferentes tamaños de ventana. Sí, pero el tamaño de ventana queda fijo en el momento que yo elijo las bandas con las que voy a trabajar y la resolución de los sensores. Sí, yo hablo de resolución, perdón. Por eso, si alguien no queda claro, me preguntan y... Porque era por inventar todo, capaz que me salta algo importante. Entonces, ¿qué hizo José con su equipo? Clasificaron en 6 categorías de daño, ¿sí?, según el porcentaje de árboles afectados que encontraron. La primera categoría es sin daño, donde no hay árboles afectados por SILEX.
incipiente donde menos de un 5%, leve, moderado, severo, y extremo donde hay más de un 70% de árboles afectados, como se ven acá. ¿Sí? Después cuando ustedes tengan la presentación van a ver que se ven claritos los árboles que están secos en pie, ¿sí? Y que permitía fácilmente clasificar. Primera aclaración, dadas las condiciones de altura y de clima, tenemos plena certeza que estos árboles son afectados por sílex y no por otra plaga. Si acá hubiera otra plaga sería muy difícil, yo no podría estar diciéndoles que detectamos daño de sílex. Desde el sensor es imposible saberlo. Tengo que ir al campo y hacer el chequeo de qué es lo que está abajo. Ya teníamos chequeo de que sí era sílex y además tenemos la certeza de que por esas condiciones sitio específicas no hay otra plaga que es sílex, que no sea sílex. Entonces, ese primer relevamiento se hizo en el 2019 y se volvió a repetir en el 2023. De esas 76.000 hectáreas, trabajé con 2.600 pertenecientes a una zona que se llama Las Ovejas, y lo que ustedes ven acá son las categorías que se hicieron desde el helicóptero. Toda esta zona fue clasificada como severo, solo esta zona como sano, y estas las intermedias de leve, moderado e incipiente. Esto es en el 2019 y esto es en el 2023. O sea, hay una evolución, ya vemos que hay una evolución de lo que pasó acá con lo que nos encontramos acá. ¿Sí? Repito, esto está hecho helicóptero, pero yo perfectamente podría no tener esta información del 2023 y sí tener el 2019 y tratar de predecir qué es lo que va a pasar en el 2023, que fue lo que hicimos. Como teníamos los resultados reales, nos fue muy fácil comparar la calidad del modelo. Decir, bueno, si esta categoría, mi modelo me dijo que tenía que ser sana, porque obviamente estos árboles se cosecharon, se murieron, y en el 2023 yo tengo una categoría sana, la precisión de mi modelo está bien, va por ese lado. Eso fue parte también de lo que evaluamos. ¿Qué hicimos? Estas categorías, ¿sí? Obviamente que todo esto, que es severo, cuando yo le cambio la escala, cuando yo entro a ver una escala de 9 metros cuadrados por menos 9 metros cuadrados, me encuentro con zonas que tienen más concentraciones de árboles posibles. Entonces pasó de ser, perdón, si fuera intermedio, pasó de ser intermedio a ser severo. Y dentro de lo que era sano, hay algunas zonas que tenían ataques posibles. Entonces pasó a ser intermedio. Lo que hicimos fue una recategorización, cambiándole la escala de las 2.600 hectáreas a píxeles de más chiquitos. ¿Tá? Entonces creamos parcelas circulares, ¿sí? De 20 metros de radio, asegurándonos que esas parcelas cayeran en lugares donde sí había árboles sanos y que los árboles enfermos representaran fielmente la categoría. ¿Se entiende? Entonces, ahí mis categorías de área, ¿sí? Pasaron a ser categorías de parcelas con píxeles adentro. En la categoría sin daño, estas, no sé, las 500 hectáreas que no tenían daño, pasaron a ser representadas en parcelas circulares de 20 metros de radio, perdón, donde adentro cada píxel de 9 metros cuadrados, alrededor de 143 píxeles, es representación fiel de lo que está pasando abajo. Si ustedes miran en el extremo, los píxeles verdes puros, que son de árboles sanos, son muy chiquitos, son muy pocos. Y tengo diferentes grados de verde porque tengo árboles que están más o menos secos, pero no están sanos. ¿Sí? Este es el primer gran cambio de escala que hicimos. Pasamos del helicóptero a las imágenes planas. Acá se ve perfecto, ¿no? Donde alrededor del 50% son árboles que están sanos o medianamente sanos y el 50% están siendo árboles enfermos. Entonces, los modelos con los que vamos a trabajar son modelos que trabajan con esta parcela, ¿sí? Que fue creada con la categoría que se hizo acá. Lo que quiero decir es que a veces se pueden aunar esfuerzos y hacer un vuelo en dron, en helicóptero, y no necesariamente ir al campo para tener todas estas cantidades de parcelas. Nosotros trabajamos con alrededor de 260 parcelas que nos hubiera llevado un tiempo muy importante movernos adentro del área para poder geolocalizarla y evaluarla. Entonces, cuando cambiamos de escala, pasamos de este macizo de severo a este mezcla entre severo y moderado. Por lo que les contaba recién, tengo píxeles que sí tienen la categoría severo, pero tengo otros que pasaron a ser moderados. Porque cuando cambio la escala, las cosas que caen dentro de esa parcela son diferentes. Y lo más importante es que lo que era 100% sano, ya al tener 2 o 3 árboles secos adentro,
pasó a ser leve o incipiente. Son muy pocos, creo que son alrededor de 900, de 9 a 6 parcelas que son puramente sanas. Lo que hicimos acá fue aplicar un modelo de Random Forest, ¿sí? Donde hicimos la selección de las variables, trabajamos con 35 índices espectrales, aparte de las bandas claras, las bandas clásicas, perdón, se eligieron las que tenían mejor importancia y se entrenó un modelo de clasificación que, entrenado con las parcelas anteriores, fue clasificando todos los píxeles que había ahí alrededor. ¿Qué vimos? Primer resultado importante, una cosa que no dije. Este trabajo está en evaluación, entonces no pudimos darles las imágenes, la mayoría, si ustedes en la presentación no las van a tener, porque hasta que el paper no esté publicado no las podemos, pero se las podemos pasar por correo, o si nos ayuda, en unos meses ya está publicado. Lo más importante, que era lo que esperábamos, es que las categorías tienen diferentes respuestas espectrales, ¿sí? Si ustedes ven acá, este que es el modelado es bien diferente de lo que es el suelo ralo, ¿sí? O de lo que es la categoría de severo. Los picos de las firmas espectrales son bien diferentes en las categorías. ¿Qué me quiere decir eso? Que a nivel espectral yo puedo llegar a diferenciar esas categorías, ¿sí? Si ustedes trabajan con una imagen pueden saber en qué categoría está de daño. Haciendo esto, ¿no? Diciendo, bueno, cuál es la distribución de los valores, cuáles son los picos y los valles, ¿sí? De las firmas y las categorías. Lo que nos dimos cuenta fue que si trabajar con severo y con extremo eran iguales. O sea que la categoría que tenía más del 50% de árboles enfermos tiene la misma respuesta espectral. Entonces unimos esas categorías porque la información era redundante. Otra cosa interesante es que en la bibliografía hay muchos índices que en realidad no se están dando la misma información. Si ustedes miran estos dos, el NDVI y el NDVI de agua, son casi iguales las respuestas. Sin embargo, este pico, la categoría incipiente, es diferente de este de acá que tiene dos puntitos, tiene dos curvas. Hay índices que resultan muy específicos para diferenciar una categoría del resto y hay índices como este, como el SR, que me diferencian todas las categorías. Entonces, el Random Forest lo que hace es seleccionar no solo el índice que mejor separa las categorías entre sí, sino la que separa grupos, la que separa una del resto o dos del resto. Por eso a veces los modelos de Machine Learning dan como mucha redundancia y muchas variables que parece que dan la misma información. Una vez que teníamos esas parcelas con esos índices preseleccionados, hicimos una clasificación supervisada y el modelo nos dio una precisión del 60%. Quiere decir que si yo voy al campo, mido 200 parcelas y aplico un Random Forest, le voy a buscar en un 60% al resto del área que no hice parcelas. ¿Sí? O sea que la interpolación a la zona de estudio tiene una precisión del 60%. No es necesario que yo evalúe las 2.600 hectáreas a pie o con dron, sino que haciendo esas 200 parcelas, yo puedo aplicar un mecanismo de clasificación para obtener el valor de cada uno de los píxeles. Y si ustedes miran acá, aparece lo que yo les decía, como las zonas donde separo bien lo que es severo de lo que es leve y moderado. Después hicimos un chequeo de campo y bueno, estas zonas son zonas que estaban cerca de los caminos, donde se hicieron algunos raleos y bueno, explicarían en cierta forma la aparición de la plaga. Bueno, eso pasó en el 2019. ¿Qué pasó en 2023? ¿Cómo evolucionó? Ahí lo que hicimos fue, para los 5 años, sacamos información de los 7 meses, porque hay periodos en los que hay nieve, entonces no podíamos tener la imagen satelital. Para cada mes trabajamos con 8 o 9 escenas, porque esas zonas no caen en una sola imagen satelital, hay que unir varias. Terminamos trabajando con alrededor de 310 imágenes satelitales, que pesan muchísimo, que llevan mucho tiempo de procesamiento, que hay que cortarlas, hacerle la clasificación, sacar el tamaño del píxel, procesarlo. Este tipo de trabajo lleva muchísimo tiempo de oficina, muchísimo tiempo de procesamiento, mucho tiempo muerto, porque mientras esto procesa uno no puede seguir avanzando, no puede hacer nada.
Y lo que vimos es, este es uno de los tantos índices, es que a nivel anual hay diferencias y a nivel intraanual también hay. Si ustedes miran, la categoría severo para este índice siempre tiene valores inferiores a lo que es la categoría sana, que es la que está más verde, y ese patrón se va repitiendo en todos los años. Sin embargo, los promedios son diferentes. Entonces, tenemos que tener un modelo que tenga en cuenta la variación intraanual y extraanual, dentro del año y entre los años. Porque la idea es predecir qué me voy a encontrar acá partiendo del 2019. ¿Sí? En este caso, estos son los meses de julio a octubre, donde hay nieve, donde no pudimos tener datos. Entonces lo que hicimos fue extrapolarlos con un modelo de serie temporal. Pero lo que llama la atención es eso, ¿no? De que ya del vamos sabemos que hay diferencias entre las categorías y que son diferencias bien notorias, porque acá se nota muchísimo cuando estoy en cada una de esas categorías. Entonces, cuando ya vimos la distribución espacial, ya evaluamos la distribución espacial, cuando evaluamos la distribución temporal, las líneas finas que se ven acá atrás son las series temporales del GNDBI y acá las series temporales de la banda verde. Estas series temporales, todas series temporales tienen tres componentes que vienen al caso, pero el que nos interesa es la tendencia. Si yo saco la estacionalidad, el ruido blanco, todo lo que quieran, me quedo con la tendencia. Lo que vemos acá es que las cuatro categorías, porque recuerden que unimos extremo y severo, las cuatro categorías tienen una tendencia similar, pero con valores bien diferentes, lo que me permite es a mí, en la escala temporal, saber cómo evoluciona cada una de esas categorías. Esta categoría sana, del 2019, termina en el 2023 también siendo sana, pero con un valor de la serie inferior. ¿Qué me está queriendo decir ahí? Que estoy perdiendo verdor, que estoy perdiendo clorofila, que o el árbol está en algún proceso de clorosis o algo está pasando ahí que el valor está bajado. ¿Por qué? Porque tendría que tener este mismo valor. El valor promedio tendría que ser el mismo. Sin embargo, lo que yo quería, que es diferenciar las categorías, acá se está logrando. ¿Qué veo acá? Que las categorías extremo, acá se elevan y se mezclan un poco con modelado. ¿Por qué? Porque acá empezó la cosecha y la replantación de los árboles que estaban siendo más afectados. Entonces, estoy teniendo más árboles verdes, estoy teniendo más refractancia y me están cambiando los valores. ¿Sí? Que eso lo veo cuando trabajo con la banda verde, lo veo acá. Las categorías de severo terminan casi con el mismo valor de verde que la categoría sin daño. Porque la banda verde me está evaluando solo en la refractancia del verde. Y al tener más árboles sanos con mayor refractancia del verde, ese valor va a ser más similar. Lo que muestro acá es que hay índices que son más informativos y otros que son más explicativos de lo que está pasando. Si yo hubiera hecho un random forest clásico, como la mayoría de ustedes manejan, yo me hubiera sacado arriba las variables redundantes y me estaría perdiendo esta información. Cuando uno trabaja con datos de asesoramiento remoto tiene que tener en cuenta eso, que a veces la redundancia de las variables me está dando una información que me va a ser muy útil para poder separar cosas que a la interna se parecen mucho. Repito, como nosotros teníamos la verdad de campo del 2023, fue muy fácil evaluar esta predicción. Si yo no la hubiera tenido, también lo podría hacer. Además, yo puedo entrenar un modelo acá y hacer la proyección a la imagen de ayer y saber cómo están las parcelas ahora. ¿Ah? Porque esa es otra cosa importante. Cuando uno hace pronóstico con series temporales, el pronóstico más temprano que puede hacer es el de ayer, porque no tiene la imagen de lo que va a pasar mañana. Entonces las series temporales siempre van atrasadas a la predicción, porque yo no puedo predecir lo que va a pasar de algo que no tengo la imagen, ¿sí? Pero yo podría haber descargado las imágenes de ayer y haber visto este modelo que es lo que pasaba. Entonces, retomando, agarramos el modelo random forest que teníamos entrenado, lo reentrenamos y lo capacitamos con la imagen del 2023 y llegamos a esta clasificación, donde ustedes ven que no hay severo, ¿sí? Porque en el campo no había severo. Y mi modelo, lo que
lo que clasificó fue el 64% de los píxeles que eran incipientes fueron bien clasificados, el 52% de los píxeles que estaban clasificados como leves fueron bien clasificados, lo mismo para para moderado y lo mismo para sano. La mayor precisión se da en sano, o sea, nuestro modelo clasifica correctamente más porcentaje de sano porque es lo más fácil de clasificar, porque es lo que está más verde. Y incipiente, que es el menos del 5% de los afectados, tiene valores muy similares a sano. Entonces son las categorías que ya sabíamos que nuestro modelo iba a dar mejor. Los modelos clasifican muy bien las categorías extremas. Las categorías en las que tengo muchos árboles verdes o en las que tengo muy pocos árboles verdes. Porque es lo que veo en la imagen, es lo que estoy viendo en las series temporales. ¿Qué quiere decir esto técnicamente? De que si yo no tengo los datos del 2023, no fui al campo, puedo confiar en un 60% que mi modelo está clasificando correctamente las categorías de ataque de CITEX. ¿Sí? Que no es necesario ir porque tengo un modelo que dentro de las limitantes me está clasificando las parcelas los píxeles correctamente. Redondeando. El modelo, en este caso Random Forest, distinguió las zonas de mayor porcentaje de árboles sanos e infectados y diferentes niveles de daño, lo que me permitiría a mí tomar ciertas medidas de manejo con anticipación y diferenciadas para cada una de esas categorías y no hacer todo para todo lo mismo. El análisis de series temporales reveló patrones vinculados a niveles de daño, lo que me permite a mí anticiparme lo que va a pasar en 2 años. Capaz que puedo planificar un raleo de ciertas áreas y de otras no, en base a estas categorías, porque ya sé en qué van a terminar. Los TIF o los mapas generados proporcionan información espacial sobre la distribución y gravedad de ataque, también pensando en acciones de manejo o silviculturales en base a lo que va a pasar. Y aunque el estudio muestra el potencial de la teledetección y del uso de modelos predictivos, en este caso Machine Learning, es necesario borrar limitaciones como las condiciones atmosféricas, en el caso de la nieve, la variabilidad de la vegetación y la calidad de los datos. Capaz que, en base, como hemos conversado con algunos de ustedes, de usar un sensor hiperespectral, donde a mí me permite tener más información a nivel de otras bandas que estoy manejando. Otros sensores como el LiDAR, donde me da parte de las bandas de la estructura, alguna otra variable física, me permitan purificar un poco, ¿sí?, la calidad del dato, para poder pensar en otro modelo que me llegue a mí a identificar con más precisión y poder entrenar con mayor precisión esos modelos de clasificación. Resumiendo, tengo alta eficiencia porque hago grandes cantidades de área en poco tiempo, tengo mucha información que no solo me va a servir para evaluar ataques de plagas y enfermedades, sino que para evaluar otro montón de cosas como lo que estamos viendo. Es fácil de repetir porque puedo usar imágenes generadas por los sensores o imágenes anteriores porque están disponibles. Es objetiva porque, lo que les contaba hoy, el valor va a seguir siendo el mismo porque el píxel ya está, la banda no va a cambiar. ¿Sí? Lo que tengo que tener en cuenta es eso, que siempre que trabajo con sensoriamiento remoto voy a tener que invertir en sensores y el software que me permitan a mí procesar esos datos. No me sirve de nada invertir un montón de plata en un dron, en una cámara hiperespectral, si después no voy a poder procesar. Si después no voy a tener un software que la procese, que me dé los números o que me genere las series temporales adecuadas. ¿Sí? Se genera un montón de información, pero que después es necesario tener herramientas, computadoras que las procesen y que no pierdan mucho tiempo. Tener servidores para poder manejar esta cantidad de información y después llegar a esos numeritos que lo que queremos que es el número. Y por ahí que medio rápido.